esto, esta lluvia. Sequía, ¿no? Sí, ya está. Tenía razón Bea que venía el niño, vio que lo dijo hace 15 días atrás. Bueno, yo me quedé pensando, ¿qué nos provocaría el niñe? Cuando no des idea, haceme el favor. No des idea, que ya creo, ya se van a meter con el tema de género también en los... Si llueve o no llueve, déjalos ahí. Si los ciclones cómo se autoperciben. Sí, déjelo. Está Pimpi dando ideas, ya ahora lo vamos a ver. Porque encima escuchan el programa, usted se imagina. Y encima en esta radio, fundamentalmente la clientela progre, no hay ninguna duda, que no van a estar escuchando. Pero bueno, nosotros venimos también a territorio acá, no a hablar, tenemos que venir acá a hablar, no hay ninguna duda. Pero estamos cómodos además. Muy cómodos en esta radio y aparte yo siempre se los agradezco y usted se lo hizo saber, aparte nuestras felicitaciones por la apertura, porque no hay ningún tipo de censura ni de... Lo máximo que nos pueden decir es, aflojando un poquito cuando salimos, pero eso no significa que no nos dejan... Bueno, ¿a quién se lo van a decir? No sé. Aflojando un poquito, dale. Claro, a nosotros dicen, qué bien las veo. Las muchachas peronistas. ¿Cómo andamos en el mundo, Vitia? Bueno, ¿cómo andamos en el mundo? Usted ya ha visto que el mundo es un tembladeral, ¿no? Hay mucho movimiento, mucho cambio, muchas, digamos, líneas, ¿no? De transformación que se van delineando o donde se van confirmando muchas cosas. Brasil, ¿qué va a pasar con Lula, ¿no? Donde está débil internamente, asumió no en las mejores condiciones y se le complicó más, digamos, con lo que pasó en Brasilia. Entonces da la impresión de que está tratando de fortalecerse en el afuera, Lula, ¿no? En la política internacional. Pero caramba, ahora analicemos qué es lo que sucede con la política internacional. Bueno, se amigó con Macron. Hay un tema con Macron, digamos, muy importante, que es el tema de la Amazonia. Entonces, en el gobierno anterior, en la gestión de Bolsonaro, recuerdan ustedes un poco que hubo incendios en el Amazonas, y como Francia se siente un país amazónico porque tiene la Guayana francesa, tiene 730 kilómetros de frontera con Brasil. Entonces, empoderado, como dirían algunos en esa situación, algunos y algunas, en esa situación plantea que en tanto país amazónico había que generar una fuerza internacional, discutir el tema en el G7, en el marco del G7, y generar una fuerza internacional porque de alguna manera el Amazonas es patrimonio de la humanidad, cosa que Brasil, digamos, en ese momento planteó que no, de ninguna manera es patrimonio. Cuando estaba el presidente Bolsonaro. Que de ninguna manera es patrimonio de la humanidad, es patrimonio, es soberanía de cada uno de los países que tienen. Bueno, entonces digo, esta no es un tema menor, porque nosotros veníamos charlando en el programa que se estaba conformando el eje Amazonia-Malvinas, ¿no? Que era un eje que nos permitía vincularnos con Brasil desde otro lugar, no de la manera que nos vinculábamos anteriormente. Se acuerda que habíamos planteado una alerta con las declaraciones incluso de Petro, que Colombia tiene fronteras, también tiene parte del Amazonas, que le planteó a la jefa del Comando Sur que había que generar una fuerza militar con helicópteros para garantizar, bueno, toda esta cuestión del medio ambiente. Entonces, ahora lo va a invitar a Macron, con quien estuvo dialogando, Lula, a Brasil, no solamente un encuentro sobre justamente el medio ambiente, el Amazonas, sino, a mí me llamó la atención, a visitar el astillero donde están armando un submarino nuclear. Bueno, por un lado, digamos, esta cuestión, por el otro lado, me parece que es un tema a atender, que tiene que ver con la soberanía, no solamente brasilera, ¿no?, sino de toda Iberoamérica, que se está conformando justamente este eje, sino que además, bueno, se reunió con la calle Pou y está hablando de que está tomando como una fuerte iniciativa política, y en eso también está en sintonía con Albertico Fernández. Está hablando de que hay que modernizar
el Mercosur, para finalmente poder concretar ese tratado de libre comercio con la Unión Europea. Tratado de libre comercio con la Unión Europea, consolidar este nuevo Mercosur modernizado para después avanzar en un tratado con China. Sí. Entonces, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué lectura hace Lula desde la socialdemocracia? ¿Qué lectura hace Lula del mundo? Del mundo viejo, del mundo que está terminado. Sostiene la globalización, la política internacional que lleva a cabo Lula tiene que ver con esa mirada, digamos, del mundo, del orden internacional, del ancien régime, como dirían los franceses, para vincularlo con Macron de alguna manera. Y, digamos, si él piensa que eso lo va a fortalecer internamente, pues no lo va a fortalecer internamente, porque ¿qué pasa? Nosotros desde el peronismo decimos que una errada lectura internacional, una mala, digamos, una errada definición de política internacional, tiene que ver con la política nacional. Pero también tiene que ver con esta cabeza socialdemócrata que tiene Alberto Fernández en coincidencia con Lula. Digo, esto es un tema a atender, porque además creo que empieza dentro del progresismo, Moreno, me parece que empieza a haber una reflexión sobre qué está pasando en el mundo y los vectores nacionales, ¿no? Cuando el mundo o países importantes del mundo se empiezan a sentar en los vectores nacionales, miran al mundo desde el regionalismo, no desde los organismos multilaterales. Esos organismos están en cuestión. Así que bueno, me parece que ahí tenemos un tema. Sí, mire, muy importante lo que usted. Esto quería terminar la idea, ¿no? Un progresismo que está reflexionando y un progresismo que se agarra, digamos, de la globalización. Ahí van Lula y Alberto Fernández y, digamos, lo planteamos con preocupación para Iberoamérica, por cierto. En realidad, yo le dije ya hace 15 días que el gobierno de Lula está terminado. Pero, porque después de lo que le pasó ese fin de semana, está claro que no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones sustantivas en el Brasil. De hecho, volvió Pablo Escafa a la Fiespi, ¿está bien? Sí. Y esto lo corrieron al hombre de Lula. Federación de Empresarios de San Pablo. Sí, sí, ¿no? Claro. O sea, lo que es los industriales paulistanos ya le dieron la espalda y, bueno, no tiene las mayorías en el Congreso, tiene, bueno. Sí es cierto lo que usted está diciendo, bueno, no tengo posibilidad adentro, me voy para afuera. Y ahí se encuentran con la progresía argentina en esta tontería de la CELAC, que estuvimos viendo toda esta semana. Ni la mencioné porque me parece. Claro, es una tontería una tras otra. Ahora, se va de aquí, se va a Uruguay, al margen si los uruguayos tienen el mejor asado, no tiene importancia eso. La realidad es que los uruguayos están avanzando en un tratado de libre comercio con los chinos. No tengo ningún inconveniente en el sentido de que eso no va a salir y es un problema de los norteamericanos y del resto. A mí no me preocupa, que hagan lo que quieran los uruguayos, me tienen sin problema. Ahora, sí me parece que la progresía argentina, a la que usted le está hablando, tienen que empezar a pensar bien las cosas, porque se desvivían por Lula. Nosotros le veníamos diciendo desde hace rato que Lula piensa mal y actúa peor. Vino acá y hizo un discurso que no tenía nada que ver con el discurso de dos presidentes. Empezó a hablar de mi amigo Alberto cuando me vino a ver a la cárcel. Si mira que cada vez que sale uno de la cárcel empieza a explicar todo lo que lo fueron a ver cuando se encuentran los presidentes de la región y tienen que pensar. Claro, no podía decir esto. ¿Cómo iba a decir que en realidad, en vez de ser América para los americanos, iba a ser América y el Amazonas para los franceses? Bueno, no podía decir esto. No podía decir esto. En realidad, ¿desde cuándo Francia vamos a pensar que es América porque tiene las Guayanas, una enclave colonial? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Tremendo. Estas son estupideces del progresismo argentino que no tiene a quién mirar y entonces termina mirando a Lula. Incluso tenemos ahí los tuits que empezaron a sacar esta semana. Ahora, fíjese usted, por estas cosas de la vida no se encontró con Cristina. Y yo diría que es el primer acierto que tiene Cristina en muchos años.
porque si no hubiese quedado pegado en esta tontería. Claro que Cristina se hubiese encantado sacarse una foto, como el otro no le fue, que eso es lo que dicen los medios, bueno, no importa. Ahora, acá el progresismo empieza a estar dividido entre el progresismo albertiano, en el cual está Capitaní, que dice, si el presidente quiere reelegir, no puede haber ni paso. ¿Está bien? Lo acaba de decir, es una declaración que acaba de sacar ahora. Ni paso. O sea, nadie puede confrontar. O sea, Capitanich en esta historia empieza a ser el primer albertiano, ¿no? Porque son los progresistas. No se olvide que usted, Capitanich, cuando dijo tenemos que ser el peronismo de izquierda progresista, ¿se acuerda esa declaración famosa en página 2? Y después espero que empiece a haber un progresismo que entienda lo nacional. Como acá los oyentes de Caput son básicamente progresistas, espero que este desaire que le hizo Lula a Cristina y que generó estas historias y demás, lo lleve a reflexionar en profundidad sobre los pasos de Lula e incluso lo que a ellos les parecía que era lo bueno para la región. O sea, lo bueno es que los franceses se hagan cargo del Amazonas. Es una cosa increíble lo que le pasa al progresismo. Es una cosa increíble lo que le pasa. Entonces, muchachos, mire, la política se empieza a dividir, como dijiste, Guite, entre los vectores nacionales y los vectores globalistas. Esperemos que algún sector de los progresistas, de los que escuchan Caput y demás, empiecen a alinearse en el vector del nacionalismo, porque el peronismo lo va a recibir con mucho cariño, al menos principios y valores lo va a recibir, por supuesto. Obviamente que hay todo un proceso donde nos vamos a ir encontrando en los vectores nacionales, y va a quedar aislado ese progresismo globalista, porque la contradicción es entre nosotros los nacionalistas y ellos los globalistas, y en ellos los globalistas obviamente que está Macri, y obviamente que está Alberto Fernández, y obviamente que por eso hacen la misma política económica, aunque con distintos sesgos, pero ya lo explicamos hasta el cansancio, esto de la escuela austríaca. Mire, es importante que empiecen a pensar bien. Espero que esto de Lula le haya servido, porque si esto que está diciendo Lula lo estuviera diciendo Bolsonaro, no sé lo que estarían, pero mamma mía lo que estarían diciendo, pero no lo dice Bolsonaro, porque Bolsonaro precisamente levanta cuando se confronta con Macron, que se quiere meter en la Amazonas, y eso lo dijimos, y dijimos que Lula iba a ser pro esa fuerza de paz, y bueno, ahí está esta historia, y nosotros más que nunca empezamos a decir América para los americanos cuando Lula quiere introducir a los franceses en América, porque claro, no va a caminar. Esto en Brasil no va a caminar. Hace tiempo que, digamos, quieren meterse, sino que se quedaron con la Guayana, ¿no? No tienen a dónde ir. No tienen a dónde ir. México, digo. No tienen a dónde, bueno, eso antes, pero no tienen a dónde ir. De la misma manera que los británicos se quedan en Malvinas, pretenden quedarse, ellos pretenden quedarse ahí. No tienen a dónde ir. Pero estas cabezas globalizadoras de estos progresistas, que le hacen tanto daño a los pueblos, en Brasil esto no va a caminar, porque el gobierno de Lula está terminado, intenta hacer algunas cositas a ver si, pero está terminado, y no va a pasar. Las Fuerzas Armadas brasileras, el sistema de defensa brasilero, incluso va a haber problemas con el Poder Judicial, va a empezar esto, el Poder Judicial que hizo lo que hizo ahora, va a empezar a plantear temas desde la soberanía de Brasil en la Amazonia, e incluso Venezuela, porque Venezuela tiene en el origen del movimiento de Chávez un pensamiento profundamente nacional. No se olvide que por ahí anduvo Señaldín también, Después se empezó a juntar con Fidel y qué sé yo, pero en el origen hay un pensamiento de Señaldín bien profundo en las conceptualizaciones de Chávez, de aquel Señaldín del Ejército Nacional, claro, de aquel los países latinoamericanos, claro, que nosotros reivindicamos, el Ejército Nacional y Popular, obviamente. Mire, esto es bien interesante, y esta reflexión, más allá de entender las movidas de Lula, porque sirve para que los progresistas empiecen a pensar bien. Pero es muy inteligente el enfoque que da Adriana, cuando no te quiero decir, haber señalado que la propia situación interna, que no sé si tan esperada, pero que rápidamente lo haya confrontado con su propia debilidad, lo lleve a
inmediatamente a llevar los garfios para el lado de Francia y que vos te pongas blanco sobre negro, me pareció muy inteligente, ¿no? Lula en eso, ¿no? Bueno, no va a poder tenerlo porque el que nadie lidera, si no lidera adentro, puede liderar afuera. Pero más que pensar en Brasil, Gitia, es pensar en el progresismo argentino, porque tienen que de alguna vez empezar a pensar bien, viejo, no puede ser que siempre estén equivocados. En realidad, lo que estamos diciendo de Lula, más que interpretar a Lula y lo que va a pasar en Belgrano, es para el progresismo argentino, que se desvivió toda esta semana que pasó diciendo Lula, Lula, y miren cómo les contestó. En 12 horas les contestó. En 12 horas les contestó y le dijo, muchachos, lo que ustedes dicen de mí no es. A ver si empiezan a pensar bien. Y encima lo miro a porque encima tiene una remera roja, qué sé yo. No, me hace no. No, me dice que es peluca. El que está del otro lado del vidrio ahora, bueno, yo lo vi con la remera roja. Pero y ya, bueno, me dije, mire cómo se viste. Podía haber venido con otra, pero no, vino con la roja. Mire cómo se ríe. Y porque se lo hace ver buen mozo. Sí, que está muy bien así. Nosotros utilizamos esto para debatir con los progresistas. Y sería interesante que los progresistas digan qué les pasa en la cabeza cuando ven al Lula globalista, al Lula con Macron, con Petro, entregando el Amazonas, haciendo el acuerdo con el mercado común europeo que termina con la industria hispanoamericana, haciendo los acuerdos con China, terminando bajando el salario real o terminando con la clase media, como dice Roca. Sería muy interesante, muchachos, termínenla y empiecen a pensar con la cabeza. Bueno, pero no es lo único que pasó en el seguimos, mundo. Sí, voy a hablar de, porque me parece que es una tríada esto, Estados Unidos, Ucrania y la Federación Rusa. Ucrania está en el medio, digamos, están jugando muchas cosas. En Estados Unidos también la cosa está caliente, la situación está caliente. Las internas se están movilizando. Por un lado vieron que siguen apareciendo documentos secretos, ahora también de Mike Pence, pero bueno, aparecieron más documentos secretos de Biden. Bueno, Biden está quedando afuera de la próxima candidatura a presidente de los Estados Unidos. Y también hay una interna dentro del Partido Demócrata entre Trump y el gobernador republicano, ¿no? Sí, republicano, me quedé con Biden, con Juan Domingo. Sí. Juan Domingo Biden. Miro hacia allá y digo, tremendo lo que han dicho en algún momento. Y entonces entre Trump y el gobernador de Florida, DeSantis. Pero me parece que lo que hay que destacar, que fortalece, digamos, esta cuestión, es cómo salió Trump con las declaraciones con relación a la guerra entre la Federación Rusia, y que fue tremendo lo que acaba de decir Trump, cuestionando la política de los demócratas, del financiamiento monstruoso de millones de dólares al conflicto, diciendo que él resolvería el conflicto en 24 horas, que hay que acabar con esta guerra. Es muy interesante. Nosotros dijimos que se iba a estirar hasta que volviera Trump. Efectivamente. Y ese el acuerdo de grado 1 entre la Federación Rusa y los Estados Unidos en torno a la energía. Ese es el acuerdo. Hay que esperar esta situación de los demócratas, que siempre utilizan el músculo militar innecesariamente. Pero bueno, también se equivocaron los progres, ¿no? Sí, mucho, y digamos, y él estaba planteando incluso que se dejen de joder con esto de los tanques. No, claro. Pero aparte eso es un mamarracho. Pero no, además quería comentar que mientras llegan los tanques, porque van a demorar la llegada de esto de los tanques, por un lado que dicen marzo, abril, vamos a mandar tanques. ¿Cuándo? Marzo, abril, pero primero tenemos que entrenar y además tenemos que tener combustible. ¿Y qué pasa? Mientras, digamos, algunos están discutiendo como si fuera la cuestión central el tema de los tanques, la Federación Rusa está consolidando su posición en la zona este, que es el territorio que va a formar parte de la Federación Rusa en la medianera. Entonces están concentrando toda la energía allí, recuperaron tuvieron una victoria en Soledad, y ahora van por otras 2 ciudades de la zona del este y van avanzando. Entonces, mientras considerando, Vitia, que no declararon la guerra, sigue siendo una operación especial. No hay una movilización total de la economía rusa en pos de la guerra,
ni de la población. Sí, sigue siendo acotado por ahora. Sí. Por ahora, que es lo que quiere evitar Trump. Dice, evitemos esto porque me parece que estamos llegando a lugares muy complicados. Concretamente es la OTAN contra la Federación Rusa. Bueno, ahí son los temas vistos desde Biden, vistos desde Trump, la alianza de orden 1, y sobre eso tenemos que reflexionar. Que Trump también puso en cuestión la OTAN y el financiamiento de la OTAN cuando estaba... Claro, Trump sí lo hizo, desde ya que sí. También, y dígame, habló el Papa. Bueno, sí, y para finalizar, porque tendríamos muchos más temas, pero me parece que esto es contundente, habló el Papa, le hicieron un extenso reportaje donde tocó muchísimos temas, pero por primera vez toca, bueno, cuando le preguntan sobre América Latina, toca el tema de Argentina. Por un lado menciona que hay una tremenda inflación, pero por el otro lado tocó el tema de la pobreza, planteando a grandes rasgos que es desde el 55, cuál es la extraordinaria esa referencia, ¿eh? Él estaba yo salía de la escuela, dice. Secundaria. Sí. La pobreza estaba muy baja. Estamos hoy en un menos de 5 puntos. Sí. Lo que estamos, bueno, y ahí, digamos, creo que tenemos mucho para decir sobre esta cuestión de la pobreza, nosotros que venimos hablando de las mediciones y hay que rescatar, por supuesto, la década ganada, porque el Papa dice que desde el 55 a la fecha la pobreza fue aumentando. No, eso tiene razón. Eso tiene toda la razón, obviamente. Si él estaba en un 5%, imagínense que no hizo más que subir, algún momento habrá bajado. Pero nunca la bajamos del 5, nosotros tampoco. Claro, como nosotros decíamos, ¿quién piensa que 8% de pobreza es poco? Es poco, nunca la bajamos. En la mirada de cómo se cuantifica y cómo se valoriza eso. Porque cuando nosotros decíamos 8%, decías, ¿qué va a ser 8%? Si hay mucha. ¿Y qué te parece? Poco. El Papa planteó el 5, ahí... Como ahora vamos a escuchar las noticias en unos minutos, pero como para plantear el tema, muy interesantes las declaraciones de Salvia. Porque ¿qué le pasó a Salvia ahora? Tuvo que salir a explicar que el Papa tiene razón, porque no va a decir la católica que el Papa no tiene razón, pero si él dice 38, o sea, cuando se fue el gobierno peronista decía 30, y después de Macri y después de Alberto dice 38, y el Papa dice 52. ¿Y en qué iba a decir Salvia? No podía decir otra cosa que el Papa tiene razón. Y entonces, ¿qué dijo para decir que el Papa tiene razón? Es muy interesante las declaraciones que hizo. Dijo, no, claro que el Papa tiene razón, porque los planes no podemos decir que no son pobres. Todos los planes hacen parte de la pobreza, no como él lo mire. Sino dice, lo que pasa es que el Papa no toma en cuenta los planes. Si usted no toma en cuenta los planes, es obvio que es el 52%. Bueno, ojo que los planes, ojo con eso. Pero no le alcanzaría. Porque los datos están hablando de 1.200.000, no le alcanza. Serían, no le alcanza. Entonces, claro, él tuvo que explicar, ahora se dio vuelta. Y en el medio quedó planteado el debate que hicimos en el reportaje que hizo Fontevecchia. Sí. Muy bien. Muy bueno. Porque Fontevecchia dijo, bueno, yo convoco este debate, es un medio nacional, en su radio, en su televisión, tiene NET, tiene Bravo, tiene esto, o sea, es un multimedio, como diría. Es un multimedio con frecuencia y demás. Entonces dijo, bueno, yo convoco. Y yo le dije, mire, no hace falta que me llame a mí para ver la metodología, usted la decide con Salvia, nosotros vamos. Y vamos con nuestro equipo. Lamentablemente falleció Ana Edwin. Lamentablemente era el baluarte de esto. Pero vamos, cuando digo mi equipo es el equipo técnico político de lo que fue en su momento la década ganada y ahora Principios y Valores. Y vamos a dar el debate con Salvia. A mí me dicen la hora, el lugar, voy y ahí me dicen cómo va a ser y nos prendemos. Ojalá Salvia lo acepte. ¿Qué dijo Fontevecchia? Bueno, Moreno, como usted ya dijo que Salvia no lo va a aceptar, no va a aceptar este debate, yo lo vuelvo a llamar la semana que viene. Hay que ver si tiene tiempo, si puede. Ahora, así como a Cristina le salió bien no sacarse la foto con Lula, porque si no, bueno, al menos puede empezar a encabezar algo de los progresistas nacionales, digamos, ya no el peronismo.
pero podría ser el vector del progresismo vinculado al nacionalismo y que bueno, qué sé yo. No globalista. Claro, para el no globalista, que le ponga, ¿por qué no se sacó la foto? Imagínense si se hubiese sacado esa foto, ya no tiene no tenía para dónde ir, pero al menos se la sacó Alberto y no ella. Puede, digamos, tiene ahí una historia. Ahora, el problema es que la que negó las estadísticas del INDEC, y le dio envergadura política, no fue Kicillof. Exactamente. Fue Cristina, cuando empezó a hablar de las estadísticas de ciudad. Ridículamente. Negó, hizo como Pedro con Jesús. Negó su propio gobierno, que fue lo que terminó haciendo. Peor porque no estaba en riesgo su vida. Ok. El problema es que al negar las estadísticas negó su propio gobierno, que fue lo que después terminó haciendo políticamente cuando se junta con estos progres. Y termina eligiendo a Alberto, rescata los 2 años de Kicillof y no rescata nada más. Porque se alejó del peronismo de una manera, cuando ahora Salvia vuelve a decir que el Papa tiene razón. Y entonces si el Papa tiene razón, y la pobreza está en el 50 y pico con Alberto, y un poco más, porque esto en realidad... él tiene que decir que hay un 14% a más con las mediciones que están haciendo. O sea que con la vieja medición de Menem y Alfonsín, porque la mide Menem, pero la metodología de Alfonsín, esto ni siquiera sería 52, sería 52 menos 14. Claro, claro. O sea, miren el mamarracho que hizo Salvia. Y que Cristina, en vez de explicar correctamente la metodología y no entregar las estadísticas como entrega a los compañeros, como es el caso de Julio De Vido y mucho más, porque ahí está Vudú que estuvo preso, ahí estuvo este chico Esteche que estuvo preso, el propio de Liga, fue entregando, porque empezó entregando las estadísticas y termina entregando a los compañeros, cuando en el caso, claro, cuando dice no pongo las manos en el fuego por nadie, no poner las manos en el fuego por nadie. Por eso tiene que pedir perdón. Si pide perdón, los peronistas siempre perdonamos. Si nosotros somos lo que somos. Tiene que pedir perdón. Y en eso ayudar a que el peronismo se reencuentre. Le está dando una mano el Papa y le está dando una mano Salvia. El Papa con el 52% de pobreza. Salvia diciendo el Papa tiene razón. Y volver a reconocer que la década ganada fue lo único bueno de su gobierno, que no fue Kicillof, es al revés, no es la socialdemocracia, fue el peronismo lo que hizo desde Duhalde hasta los 2 primeros años del segundo mandato de Cristina, donde las cosmovisiones eran peronistas, lo que hizo la década ganada. ¿Qué es lo que se ve claramente en esa portada del diario Clarín de hace exactamente 2 semanas, 2 viernes, donde pone en la tapa primero la secuencia del índice de precio al consumidor en Argentina desde el 2006 hasta hoy. Y vos ves cómo desde el 2006 hasta el 2013, apenita un poquito sube, pero bastante recto, bastante horizontal. Y en el 2014, de 10 puntos que tenía antes, sube a 20, 23 creo. Y de ahí, bueno, chingui, hasta el 94 que tuvo Alberto. Y en el interior del diario hay digamos, la misma información, pero en un periodo mucho más extenso, desde claro, digamos, desde la hiperinflación de Menem, que baja abruptamente con la convertibilidad, y ahí se ve, periodo de convertibilidad y la década ganada. Fueron los 2 momentos donde hubo estabilidad, por lo tanto crecimiento, y cuando decimos crecimiento, estamos hablando de peronismo, decimos crecimiento con participación de los trabajadores, con derechos. Ahí tuvo muy bien Chaliú la semana pasada cuando dijo, mire, la convertibilidad no era sustentable, pero el de ustedes, la década ganada, era. Ahí la realidad es que nuestra estabilidad era sustentable, claro, y podríamos haber seguido, claro, si Kicillof no cometía ese error garrafal. Obviamente que el modelo se había completado y había que hacer un viraje hacia la producción. Pero una cosa es un viraje a la producción y otra cosa es cambiarlo, devaluar y entrar en el esquema especulativo rentístico que estamos hasta ahora.
por suerte esto se está terminando con Massa, esperemos que sea el último. Vamos a ver qué dice Telan con sus noticias. Ahí está. Nosotros tenemos, por esta virtud de nuestro espacio político, muchos jóvenes, pero también juntamos todas las generaciones. Exacto. Y en las generaciones tenemos aquellos cuadros del peronismo que se formaron como economistas cuando la disciplina era muy joven, porque la disciplina economía en la Argentina era década del 60. Y nosotros tenemos el orgullo de que tenemos compañeros que transitaron la economía desde sus orígenes como disciplina en la Argentina, de las primeras camadas. Y uno de ellos, no va a se vea, ¿no? Echa no. Obvio. Aunque Ese después le vamos a dar la alumna. palabra a ver qué nos dice Bea. Ese Pero sí, Chaliú, gran compañero y gran cuadro del peronismo en economía. Y él seguramente que nos puede iluminar qué es lo que pasó del 55 para acá, por qué el Papa tiene razón, por qué no fuimos capaces de encuadrar la pobreza en donde tiene que ser, como siempre dijo el peronismo, porque es el mandato de Evita. Sabe que de desocupación puede ser 2 o 3, pero de pobreza 0. Si es de pobreza 0, indigencia 0. ¿Qué nos pasó, Pablo, del 55 para acá? Que tiene razón el Papa y lo único que pasó fue que creció la pobreza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, mi querido amigo? Hola. Bien. Flor de bofetada nos dio el Papa, ¿eh? Sí, señor. Nos dio una flor de bofetada, porque además puso las cosas donde hay que ponerlas, con la suficiente amplitud para obligarnos a reflexionar. Primero, Guillermo, hay muchas definiciones de pobreza, estadística y todo lo demás, pero en definitiva, ¿qué es la pobreza? Y la pobreza es el fracaso de la política. Y esto, que parece algo, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, sí, está bien. No, muchachos, tiene una importancia extraordinaria. La pobreza es el fracaso de la política. Y entonces, que muchos de nuestros colegas no se hagan los distraídos y digan, sí, porque acá el problema es fiscal, porque acá el problema es monetario. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado a los argentinos? Argentina era un ejemplo en Latinoamérica, en el mundo. No era solo un tema de que no teníamos casi pobre, la extraordinaria movilidad social que tenía la Argentina. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? Y yo te digo, ¿sabes? Mira, Guillermo, después de reflexionar mucho tiempo sobre estas cuestiones, ¿sabes qué es lo que pasó? Que nunca después del peronismo hubo en la Argentina la capacidad y la voluntad de hacer un programa integral de gobierno, como sí tuvo el peronismo. Programa integral no solo de lo económico, sino un programa integral que mirara la armonía entre la economía, lo social y lo político. A partir de la caída del peronismo, mirá, hubo no 10 ensayos, hubo 100 ensayos en la economía argentina. Hubo esquemas monetaristas, esquemas fiscalistas, esquemas estructuralistas. Pero ¿dónde está el cimiento? ¿Dónde se plantaron las semillas para llegar a esta situación? Yo entiendo que ahí. Cuando se destruyó esa unidad que garantizaba el peronismo, que era unidad en lo económico, unidad en lo social, unidad en lo político, pero además armonía en lo económico, lo social y lo político. Cuando eso se destruyó, y ahí está el germen, las semillas que nos han hecho llegar a donde estamos. Como vos bien dijiste, mira, los índices de pobreza pueden haber oscilado, un poco menos, un poco más,
pero que ya estaban plantadas el problema de la decadencia económica argentina y de esta extraordinaria pobreza, no te quede la menor duda, fue cuando se derroca el peronismo y cuando los argentinos primero proscribieron a la mayor parte de la población argentina y después ninguno tuvo la capacidad de hacer un programa integral con ese respeto a todos los ámbitos, como si efectivamente existía en el peronismo. Muy claro. La proscripción del peronismo, que fue del peronismo, no de una persona. Aparte estaba proscrito Perón, pero era el peronismo, porque le poníamos otro nombre y no te dejaban. Porque al ser un conjunto, si un compañero está proscrito, no pasa nada. Porque para eso tenemos la causa, para eso tenemos la doctrina. O piensan que si un compañero pensaba que era indispensable, ¿cómo daba la vida? Si cada compañero del peronismo pensaba que era indispensable, ¿cómo daba la vida? ¿Por qué dábamos la vida? Porque ninguno es indispensable. Entonces pueden proscribir a un compañero. ¿Cuál es el problema? Si tenés la doctrina y tenés a miles y miles de cuadros. ¿Qué problema había? Perón armaba otros partidos, le ponía 3 banderas, no me olvide, y ganaban esos partidos, e igual no lo dejaban asumir. No decía no voy a la elección porque me proscriben a mí. No decía tremenda tontería, tremenda estupidez, considerarse que es el centro del universo. No, Perón desde allá decía hagan otro partido, vayan compañeros, y el peronismo iba, inventaba un partido acá, un partido allá, ganábamos e igual no nos dejaban. Ni los milicos, ni los radicales, ni los radicales, porque ahí ganaron la elección con Ilia, con el peronismo proscrito, no dejando presentar a nadie. Ganó Framini en la provincia de Buenos Aires, no lo dejaron asumir. Así que, esta es la verdad histórica. Pero el ejemplo de Perón es, lo importante es la causa, lo importante es la doctrina y lo importante son cada uno de ustedes, no yo. Cada uno de ustedes, no yo. Vea, ¿qué tenés vos? Porque sí. Algo también viviste en aquella época. Si bien sos una me niña... encanta, la verdad que estoy disfrutando el programa, disfrutándolo y sintiéndome absolutamente involucrada. Porque los que nacimos o en los 40, en los 50, en los 60, vivimos un mundo que era el Mayo francés, la Revolución cubana, Vietnam, el peronismo pudimos vivir. Pudimos volver a... Yo tengo así, además me produce como escalofrío cuando una vez le explicaba a mi hijo que yo había vivido el pleno empleo de los factores de la producción. Es decir, todos los que trabajábamos en esa época, trabajábamos y estudiábamos porque podíamos hacer todo eso. El peronismo del 74, del 73, 74, 75, fue un peronismo también que, lamentablemente vino la dictadura. Cuando yo hago la carrera universitaria, por supuesto se llamaba la licenciatura en economía política, y que no es casual que los militares, la dictadura cívico-militar, le haya sacado la palabra política a la economía. Pero yo empecé la carrera con la NUCE, estuve con Cámpora, estuve con Perón, estuve con Isabel y terminé la carrera con la dictadura. Entonces, estamos muy marcados porque hemos ido viviendo, es decir, una de las cosas que para mí fue más impactante, habiendo empezado con la NUCE, es cuando asume Cámpora y las autoridades de la universidad empiezan a destapiar las escaleras, pues estaba toda tapiada del 68, justamente, de Onganía, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas. Y yo empecé a encontrar y a descubrir que era otro edificio, que tenía otras salidas, que teníamos muchas más salidas, lo cual es muy figurativo para entrar y salir de la facultad. Porque estaba tapiada. Hay cosas que es impactante que uno lo haya vivido, porque es muy difícil, si no, para los jóvenes entender todas las percepciones que pudimos tener, todas las vivencias que tuvimos. Es decir, uno podía decir, yo no quiero este trabajo, y conseguía otro trabajo. Eso era el pleno empleo de los factores de la producción. Podíamos ahorrar.
sin ninguna duda todavía podías comprar tu vivienda, tu primer auto, era una cosa realmente de una inserción de toda la sociedad. Por eso me parece muy importante también la figura que utiliza Pablo cuando dice se proscribió a la población. Es cierto, porque no fue Perón era la imagen sin ninguna duda, pero se proscribió, por supuesto, a todos los emblemas del partido peronista, pero además nos proscribieron a todos estábamos, que no podíamos hablar, que no podíamos decir que éramos peronistas, con lo cual en realidad vivimos una etapa de mucha riqueza intelectual, de mucha riqueza sin ninguna duda económica, del poder adquisitivo que tenía un trabajador. Yo era empleada administrativa, iba a la facultad a la noche, era como que podías hacer todo, hacíamos mucha terapia porque podíamos bancarlo con nuestro poder adquisitivo. Así que en realidad me sentí sumamente identificada con todo este tema, que bueno, me queda pendiente como que también todo lo que se dijo en la primera etapa y cuando cerraste vos, Guillermo, con la entrevista de Fontevecchia, que me pareció extraordinaria. Creo que es importante escucharla y reescucharla, porque además también se cumplió lo que vos habías dicho, que faltaba solamente, después de que sin ninguna duda declararon que la década ganada a través de el sobreseimiento a debido, quedaba muy claro, lo único que faltaba aclarar era la pobreza. Y yo le diría a Pablo que en realidad no nos dio una bofetada, movió el avispero el Papa, siempre con esa sabiduría, la sabiduría de haber también ser de esa época, haber transitado estos escalones y hoy ser la máxima autoridad mundial, sin ninguna duda con esa sabiduría del Espíritu Santo. Y nos movió el avispero, sin ninguna duda, con lo cual ya se está aclarando cómo es el tema de la pobreza y todas las manipulaciones mediáticas que hubo con el tema de las estadísticas y sin ninguna duda, muy en particular de la pobreza. Extraordinaria síntesis la de los dos. Yo no había dejado la edad en la cabeza de Pablo, pero bueno, vos te la cargaste y ahora es cierto que las mujeres ya... Y orgullosas. Son distintas, claro, sigue, ahora manejan todas las redes, están, y nos van enseñando, y acá no sabes el silencio que había escuchándote y transmitiendo esas vivencias extraordinarias. Mirá, tan extraordinaria es que mirá lo que te voy a contar de Guitia. Cuando yo la conocí, ¿sabés de qué trabajaba Guitia? No, por favor. ¿Vos sabés? Claro, ¿De qué? Sí, modelo. ¿Viste? Sí, y podría seguir y estar haciendo plata en vez de estar dando clase ahí en la facultad. Opté por otra cosa. De No modelo. seguí la tradición familiar. De modelo. Guitia trabajaba de modelo, desfilaba y la gente le compraba toda la ropa porque venía. Podría seguir. Sí, las compañeras se las compraban seguir. sin ningún tipo de problema. Extraordinario. Ahora nos queda que reflexionemos unos minutos sobre algo muy importante, porque hay otro distrito, obviamente, que la provincia de Buenos Aires es importante, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, pero es importante, Chaco, Corrientes, es importante también lo que pasa en Capital Federal, porque bueno, Dios está en todas partes, pero atiende en Capital. Y tenemos, y quién mejor que Pimpi para que nos cuente cómo se está reorganizando el peronismo en la Capital Federal. Y lo vamos a escuchar con mucha atención, Pipi. Pablo, Bea, Guitia, Moreno, y miren lo que están del otro lado ahí de la pecera, todos haciendo la vez. Mirá, ayer estaba mirando en la tele que mostraban esa playa seca, se llamará, la que armó Rodríguez Larreta. Digamos que seca porque yo diría otra cosa. En la costanera norte, muy bonita, ¿viste? Tiene unos arcos así, que sale agüita, tiene una duchita larga para que vos pasés. Ahorita que Moreno dice que como parquero, como jardinero se da maña el pelado, pero que como piletero no lo contrata. Y vos decís, pero muestra, es como simbólico,
de la miserabilidad con la que se hacen cargo del gobierno, ¿te das cuenta? Muchas sillitas amarillas, sombrillitas amarillas, arquito amarillo, ¿vio? Y el piso pintado de celeste para que parezca una pileta, y los chiquitos que no pueden pagar, qué sé yo, Parque Norte u otro lado, puedan ir ahí. Es la verdad miserable, porque podría haber hecho una pileta, por lo menos. Por Dios. Podría haber hecho una pileta. Y si le hizo Milagro Sala, él me parece que es sí. un poquito más, ¿no? Justamente. O a veces algunas cosas que pasan en algunas colonias que es tremendo. Sí, pero ¿con qué? ¿Para qué quieren ser intendente? ¿Para qué quieren ser? O ahora que quiere ser presidente, ¿no? Y nosotros estamos trabajando, Guillermo, acá en Capital, laboriosamente, porque paralelamente que estamos terminando de lo que es la construcción de la herramienta electoral, porque vos sabés que tenemos intrusado el Partido Justicialista. Claro. Vos sabés que acá, en el orden nacional, y acá todo es un equipo de gente que importa poco el peronismo, pero tienen el sello. Ya de hecho nosotros 2017, 2018 cuando nos negaron la interna, 2019 cuando nos rechazaron todas las presentaciones a la lista, 2019 tuvimos que ponernos a trabajar en esta alternativa, en el año 2001 que Rodríguez Larreta no permitió que nosotros tuviéramos una lista en la ciudad, así que estamos trabajando para tener esa herramienta, pero sobre todo, ¿sabes qué me gusta, Guillermo? Que se va armando un equipo de gente, una convocatoria para un frente peronismo de verdad, porque eso es lo que le hace falta a la Argentina, y vamos a la Argentina y a la capital de los argentinos, esta ciudad que es nuestra, y acá te vas a ir viendo que en cada punto, cada cosa de la que ustedes extraordinariamente exponen en cada programa, y en cada cosa lo vamos viendo, y vamos a ir desarrollando cómo este mundo globalista que está en un punto, diríamos, en retirada, también va a arrastrar este falso feminismo que de lo único que no se ocupa es de las mujeres, y que con tanta fuerza se ve en este gobierno de la ciudad, pero también en el gobierno nacional. ¿Has visto cuando nosotros decimos socialdemócratas y neoliberales? Hacen lo mismo. Y muchas veces decimos hacen lo mismo en materia de economía, y ustedes lo explican de manera extraordinaria. O hacen lo mismo cuando la Adriana nos muestra los escenarios internacionales, es decir, no hay casualidad en que tanto Macri como Cristina querían que gane la Hillary Clinton a Trump. No hay casualidad, hacen lo mismo, y ese hacen lo mismo es justamente lo contrario de lo que el peronismo tiene compromiso de hacer. Y me pareció extraordinaria la definición de Pablo, y dolorosa, de decir pobreza es el fracaso de la política. Y vos vas por la calle de Buenos Aires, Adriana, voy, cada día hay más personas, y decía agradezcamos que es verano, pero cada día más gente que no tiene un techo para cubrirse. Así que nosotros estamos a full, Guillermo, y vamos a tener un mes de febrero bien activo. Vamos a homenajear a Perón el 24 de febrero. Vamos a recordar ese extraordinario triunfo de Perón, plantando en la ciudad de Buenos Aires a puro peronismo, porque tenemos la esperanza y hace falta el peronismo. Acá, más que en ningún otro lugar, porque la nación necesita los votos peronistas que pongan en la Rosada un presidente que tenga el corazón con su patria y con su pueblo. Y estamos comprometidos. Muy bien, muy bien. Vamos ya. ¿Sabe qué? Vamos a hacerle vamos a invitarla a Nidia que se sume por Zoom, y vamos a invitarlo a Valdés que se sume por Zoom, que va a ser nuestro candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, y vamos a ir empezando a que hablen nuestros dirigentes de principios y valores, porque lo que fuimos diciendo nosotros ya lo hemos dicho, y la verdad que bueno, ya está. Me parece que es interesante que empiecen a aparecer los compañeros de las distintas secciones, los compañeros. Fer es nuestro productor. Vamos a pedirle a Fer y a Guitia que organicen esto para la semana que viene
con Nidia, con Valdés, con nosotros estos los compañeros que están, Andreita, claro, Andrea, desde la segunda, y así vamos, Marita en La Matanza, con Ledesma. Vamos a empezar un proceso, un año electoral, y vamos a empezar a mostrar la cantidad de cuadros que tiene Principios y Valores, porque en realidad, mire, hay compañeros que se han lanzado, pero no abren el espacio, están repitiendo alguna metodología que no está, y nosotros somos al revés. Nosotros armamos el surco y después que se llene de agua con los compañeros, que son lo que vale, porque el surco es para que se llene de agua, ¿no? Así que vamos a ir haciendo eso, vamos a ir, porque esta semana se produjeron algunos hallazgos comunicacionales, salieron por distintas radios, lo de Valdés fue muy importante, lo de Marita, otros. Vamos a empezar porque el resto no tiene que decir, ¿no? No, que estoy proscripta, no, que tengo esto, no, que tengo aquello. Toda tontería, todas estupideces de política, de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la Argentina y lo que pasa con el pueblo no hablan. Más le digo, lo único que hablamos y escribimos y decimos, miramos a los ojos. Por eso es tan importante ayer el acto de San Miguel, tan importante que nos fuimos con las aguas servidas. ¿Sabe lo que emocionó? Que en ese barrio que no va nadie, había 300 compañeros, 300 personas, se habían puesto lo mejor que tiene. Estaba todo el mundo bien vestido, algunos chiquitos descalzos, pero nos estuvieron esperando con las mejores joyas. Claro que sí. Mire, fue tanto lo que pasó, que se lo digo ahora. Valdés se emocionó, estaba hablando Valdés, miren el discurso de Valdés, se emocionó, porque uno veía a ese pueblo bien peronista, y que la está pasando tan mal. Y yo le cuento ahora, con este aumento de la carne, ¿no? Claro, ahora no le digo la barbaridad que han hecho. Empiece a pensar en un asado de 1.200, 1.300, 1.400 a 2.000, de acuerdo a la categoría. Mire, aumentó 100 pesos el kilo vivo, con lo cual abajo en la carnicería son 400. Imagínense lo que es para la gente, no pueden. Ya venía mal. Bueno, esto es lo que está haciendo este gobierno, le vuelve a sacar la comida de la boca a nuestro pueblo. Y cuando uno dice, mire, nuestro plan económico, ¿qué es? Mire, muchachos, hay que tener la comida para que el pueblo pueda comer, y hay que tener la energía para que la industria pueda hacer los bienes en un nivel de precio que el pueblo lo pueda comprar. Mire qué fácil que es el plan económico peronista. Así de fácil es lo que hablamos ayer. Y aplaudieron todo. Y ese es lo que hicimos la década ganada, no con la devaluación de Kicillof. Y no con todos los demás tarambanas que vinieron, incluidos los de este gobierno. Mire, muchachos, qué fácil que es ser peronista. Por eso el Papa dijo, en el 55 la pobreza era del 5. Guitia, nos están diciendo que se terminó el programa. Sí, nos están diciendo, sí. Pero mire, nosotros empezamos 05, 07, son 02, le dejamos como 3 minutos antes el programa. Vamos. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes. Hoy se conmemora el Holocausto. Vamos a nuestro recordar, homenaje. Nuestro homenaje. Hoy se conmemora el Holocausto. Para cerrar el programa, saludar a todos los compañeros y las compañeras, al equipo de Radio Caput, a Fernando Bulgaray y bueno, y a quienes repiten nuestro programa. Un abrazo fuerte peronista para todos. Y nos vemos para el viernes. todas. Nos vemos. Chao.